La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente a las proteínas del gluten en personas genéticamente predispuestas y que cursa con una atrofia en la mucosa del intestino delgado en su porción superior, que en resumen lo que lleva es a una situación de malabsorción. Cuando un paciente con enfermedad celíaca sigue una dieta estricta, sin gluten, sin proteínas del gluten, se produce la mejoría clínica, la normalización de estas atrofias mucosas y la normalización de los marcadores serológicos. Un paciente con enfermedad celíaca puede presentar síntomas digestivos, síntomas extradigestivos, pero también puede ser silente, es decir, no manifestarse clínicamente. El diagnóstico de esta enfermedad precisa de sospecha clínica, siendo muy importante el diagnóstico precoz para evitar las complicaciones que se pueden desarrollar en caso de no ser correctamente diagnosticado. Para el diagnóstico necesitamos, por una parte, de la sospecha clínica, de los síntomas si estos aparecen, y se realizarán una serie de pruebas serológicas, un estudio genético y, en la mayoría de los casos, precisará un diagnóstico mediante biopsia intestinal. Es importante que el paciente que padezca esto sepa que si no mejora su enfermedad, la mayoría de las veces es por una falta en el seguimiento correcto de la dieta sin gluten. En este post te doy bastante información en presentaciones en PDF o en páginas web con links donde puedes obtener información de cómo comer bien, cómo encontrar aquellos alimentos que no contienen gluten. Hemos de investigar esta enfermedad en cualquier persona que presente de forma mantenida o intermitente una serie de síntomas como son la diarrea crónica, la diarrea intermitente, el retraso en el crecimiento, los síntomas intestinales que no hemos aclarado, cansancio que se prolonga en el tiempo, disminuciones en el peso, sensaciones de plenitud intestinal persistentes o intermitentes, o incluso en anemias que no sabemos por dónde vienen o cómo están originadas, las que llamamos anemias no especificadas. Pero también hay otras condiciones clínicas que nos sugieren la necesidad de investigar esta enfermedad, como es la presencia de un familiar de primer grado en el que el 10 o un 20% de los casos se asocian. También en enfermedades del tiroides, en dermatitis herpetiformes, en personas que tienen diagnóstico de intestino irritable, diabéticos tipo 1 o en pacientes con elevación ocasional o permanente de las transaminasas, enfermedades hepáticas. También pueden ser grupos de riesgo pacientes con Addison, estomatitis aftosa, síndrome de Down, alopecia, etcétera, etcétera. Quizás uno de los aspectos importantísimos en el diagnóstico de esta enfermedad es evitar los errores diagnósticos, como podría ser el descartar la enfermedad celíaca simplemente porque aparezca una serología negativa o confirmar una enfermedad celíaca cuando se ha hecho un estudio genético positivo. La mayoría de las cosas necesita de los 3 factores, de los 3 criterios diagnósticos, incluido la biopsia intestinal.